¿Sabías que a veces la verdad más devastadora llega en silencio? Que un simple detalle puede desmoronar toda una vida perfecta, y que lo que creía seguro, en realidad era solo una mentira disfrazada. Esta es la historia de cómo todo cambió para mí en el instante más inesperado. Mi nombre es Mariana y durante 15 años creí tenerlo todo: un matrimonio sólido, 3 hijos adorables y una vida que parecía salida de una postal en Valle de Bravo. Mi esposo, Alejandro, era un reconocido cirujano cardíaco en la Ciudad de México, un hombre admirado por todos, al que yo apoyaba con todo mi corazón desde casa. Nuestra familia era la envidia de muchos: una casa grande en las lomas, cenas con amigos importantes, y una rutina que, aunque ajetreada, nos mantenía juntos. Pero detrás de esa imagen perfecta, algo empezaba a quebrarse sin que yo lo viera venir. Todo comenzó una mañana cuando, mientras organizaba la ropa de los niños, encontré un bolso que no reconocía en el armario de Alejandro. Dentro, un rastro de carmín en su camisa me paralizó. Ese pequeño detalle me llevó a descubrir una verdad que jamás imaginé. ¿Pero qué pasaría si te dijera que esa traición solo era la punta del iceberg? Que la verdadera devastación estaba por venir, y no solo afectaba a nuestro matrimonio, sino a toda nuestra familia. Durante años, mi vida giró en torno a Alejandro y nuestros hijos. Yo había dejado mi trabajo como profesora para dedicarme a la casa y apoyarle en su carrera, creyendo que juntos estábamos construyendo un futuro sólido. Él era ese hombre fuerte y exitoso, el doctor al que todos admiraban, con manos que salvaban vidas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero esa mañana, con el sol apenas entrando por la ventana de la habitación, todo empezó a desmoronarse. Vi aquel bolso escondido detrás de sus zapatos, con la cremallera ligeramente abierta. El carmín rojo que manchaba su camisa me cortó la respiración. Sabía que no era mío, ni de ninguna de mis amigas o familiares. Era una señal que gritaba traición. Sentí que el mundo se me venía abajo, pero intenté mantener la calma. Quise creer que había una explicación, que estaba equivocada. Pero cada palabra que dijo después solo confirmó lo que ya temía. Cuando lo enfrenté, Alejandro no negó nada. Me dijo que quería divorciarse, que había encontrado libertad fuera de nuestra vida juntos. Me sentí rota, humillada, como si los 15 años de matrimonio se redujeran a un simple capítulo que él podía cerrar sin mirar atrás. Firmé los papeles de divorcio mientras él celebraba con ella, en el restaurante donde hace años nos habíamos prometido amor eterno. Pero más allá del dolor personal, había algo que no encajaba. Esa traición era solo una parte del engaño. La vida perfecta que Alejandro mostraba al mundo ocultaba secretos mucho más oscuros. Cosas que empezaron a salir a la luz cuando, en medio del caos, encontré movimientos extraños en nuestras cuentas bancarias, transferencias que no tenían sentido, y un nombre desconocido que aparecía una y otra vez: Sammy Toldins. No solo me había engañado con otra mujer, sino que había construido un imperio de mentiras que ahora amenazaba con destruir todo lo que yo conocía. Y lo peor era que todo esto no solo nos afectaba a nosotros, sino a nuestros hijos, a quienes creía conocer también. Mientras me sumergía en ese laberinto de engaños, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de semanas sintiendo que mi mundo se desmoronaba, apareció alguien inesperado. El doctor Ramiro Mendoza, un antiguo colega de Alejandro, me contactó después de escuchar rumores en la clínica donde trabajaba. Ramiro fue claro desde el primer momento: lo que yo estaba viviendo no era solo un asunto de infidelidad o traiciones personales, había algo mucho más grave oculto tras esa fachada impecable. Me citó en un pequeño café en La Condesa, un lugar sencillo pero tranquilo, donde entre sorbos de café negro, empezó a revelarme secretos que me helaron la sangre. Alejandro no solo estaba engañándome a mí, sino que estaba involucrado en manipulaciones en su trabajo, alterando resultados y documentos, y poniendo en riesgo la vida de personas inocentes. Ramiro había intentado advertirlo, pero fue ignorado y finalmente tuvo que dejar la clínica para no ser cómplice. Esa revelación me dio una chispa de esperanza, porque ahora tenía pruebas y alguien que me apoyaba. No estaba sola en esta lucha. Decidí que no podía quedarme callada ni dejar que esta mentira siguiera destruyendo a nuestra familia y a muchas otras. Con la ayuda de Ramiro, empecé a investigar más profundo. Reuní documentos, testimonios y pistas que apuntaban a un entramado de engaños que iban mucho más allá de mi matrimonio. Pero cuanto más me acercaba a la verdad, más claro era que Alejandro también estaba decidido a proteger su secreto a cualquier costo. La presión aumentaba, y mientras él aceleraba el proceso de divorcio con amenazas y falsas acusaciones contra mí, yo preparaba mi defensa y buscaba justicia para mis hijos. Un día, mientras revisaba unos documentos que Ramiro me había conseguido, encontré algo que cambió todo de nuevo: una prueba irrefutable que podría destapar toda la red de mentiras,
pero que también ponía en peligro a quienes más amaba. Y justo en ese momento, sonó mi teléfono con un mensaje que nunca esperé recibir. Nunca imaginé que la segunda caída sería mucho más devastadora que la primera. Pensé que el dolor de la traición de Alejandro era lo más profundo que podía sentir, pero estaba a punto de descubrir que la mentira tenía raíces mucho más profundas y oscuras. Todo comenzó cuando decidí seguir investigando los documentos que Ramiro me había dado, junto con otros archivos que había encontrado en la clínica. Entre papeles y correos electrónicos, apareció un nombre que me heló la sangre: Clínica Santa Lucía, un lugar donde muchas parejas habían acudido con la esperanza de ser padres, al igual que nosotros. Ramiro me confesó que durante años se habían manipulado resultados de pruebas genéticas en esa clínica. Parecía una conspiración para ocultar la verdad a los pacientes y preservar la imagen de médicos y directivos. Alejandro no solo estaba involucrado en infidelidades y fraudes financieros, sino también en falsificaciones médicas que afectaban la vida misma de niños y familias enteras. Decidí reunir pruebas. Fue un proceso doloroso y agotador, pero no podía darme el lujo de rendirme. La esperanza que había sentido al principio se tornó en miedo y desconfianza. Lo que descubrí sobre Alejandro y sus colegas me sacudió hasta los cimientos. Entre los testimonios de pacientes y exempleados, emergieron relatos aterradores: bebés que no se parecían a sus padres, diagnósticos alterados y procedimientos realizados sin consentimiento. En medio de todo, la evidencia más cruel fue cuando recibí el resultado de una prueba de ADN que confirmé con un laboratorio independiente. Los niños que yo creía hijos de Alejandro no lo eran biológicamente. Sentí que el aire me faltaba, que el mundo se cerraba sobre mí. No solo me habían mentido, sino que me habían robado lo más sagrado: la identidad de mis propios hijos. La sensación de pérdida era inmensa, indescriptible. Pero aún no sabía toda la verdad. Porque esta traición no era solo un error médico o un acto egoísta de Alejandro. Había una red de complicidades, manipulaciones y silencios que envolvían a varias familias y profesionales. Mientras luchaba por asimilar la magnitud de lo que había descubierto, las amenazas y la presión aumentaban. Alejandro y sus abogados intentaban callarme, desacreditarme y hacer que renunciara a mi lucha. Sin embargo, cada lágrima derramada y cada noche en vela me recordaban por qué debía seguir adelante. No solo por mí, sino por mis hijos y todas las familias que merecían conocer la verdad. Tras la tormenta de revelaciones y heridas, llegó el momento de mirar más allá del dolor para encontrar algo que diera sentido a todo ese sufrimiento. Aprendí, en medio de lágrimas y noches sin descanso, que la verdad, por muy dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Al enfrentar la realidad, comprendí que aferrarme al pasado o al hombre que creía conocer solo me mantenía atada a una mentira que me destruía. Mi identidad ya no podía depender de un nombre ni de una historia construida sobre engaños. Decidí entonces luchar no solo por justicia legal, sino por construir una nueva vida, auténtica y libre. Con el apoyo de personas que creyeron en mí, el doctor Ramiro, mi abogada Clara y una terapeuta que me ayudó a sanar, empecé a trazar un nuevo camino para mis hijos y para mí. Una de las decisiones más difíciles fue contarles la verdad a mis hijos, con el miedo de perder su amor o de quebrar su mundo. Pero la sinceridad nos abrió puertas que ni siquiera imaginaba. Juntos empezamos a reconstruir confianza, a valorar lo que somos más allá de la genética, entendiendo que la familia es más que sangre. La batalla legal fue dura, con momentos de desesperanza, pero el esfuerzo dio frutos. Alejandro fue señalado públicamente, suspendido de sus funciones y sometido a investigaciones que desmantelaron la red de engaños. Se estableció un fideicomiso para proteger a mis hijos y garantizar su futuro. Más allá de la justicia, lo que me quedó claro es que a veces las caídas más fuertes son las que nos empujan a levantarnos con más fuerza, a descubrir en nuestro interior una fortaleza que desconocíamos. No sé qué le depara el futuro a Alejandro ni qué caminos tomarán mis hijos, pero sí sé que yo encontré mi voz y mi verdad. Y que esa verdad, aunque dolorosa, me hizo libre. Porque al final, no se trata solo de sobrevivir a las traiciones o a las pérdidas, sino de aprender a transformar el dolor en fuerza, la mentira en autenticidad, y la oscuridad en luz. Y esa es la historia que hoy comparto contigo, porque sé que detrás de cada silencio hay una verdad esperando ser escuchada, y detrás de cada caída, la posibilidad de un nuevo comienzo. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame, ¿alguna vez has enfrentado una verdad que cambió tu vida para siempre? ¿Cómo lograste levantarte después de esa caída? Déjame tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte y aprender juntos. No olvides suscribirte para seguir escuchando historias reales que nos muestran cómo cuando todo cambia, también podemos renacer. Y en nuestro próximo video, descubrirás otra historia impactante sobre cómo una promesa de amor se convierte en una lucha por la justicia.
¿Estás listo para conocerla?